Son Cuando muy pocos los que, digamos, logran, digamos, soltar a sus padres realmente. en el campo, claro que En el campo y después en la vida, ni que hablar. sí. Sí. Mi maestra decía, cuando escuches o cuando vos te escuches, tengo que ya observar. Claro, claro. Muy Porque bueno eso, Mirta. Es el tengo que es del ego. exacto, y cuando escuchás al otro, no, o no debería ser así, ya está en el ego. Son luces que a nosotras nos hace, ¡pum!, volver a tu lugar. Exacto, exacto. Y vieron Entra por en el... eso nosotros el trabajo Byron Katie que hacemos, Sí, me gustó muchísimo. ¿por qué Sí, piensan que se los hago hacer? Porque sé que es una bomba para el ego. va adentro, exacto, claro. Claro, Ocupa tu por, lugar. claro. Yo también, yo pregunto, ¿no? Mm. De ignorancia. Sí, pregunta porque así es Por como ejemplo, cuando aprendemos. Si uno no preguntamos, tiene, mm, sí, por ejemplo, cuando tenemos un cliente y el mm, cliente no quiere decir la frase, ¿qué hacemos? Porque, por ejemplo, pasa que fue abusado a lo mejor por el padre o por algo fuerte así, y como que se niega. ¿Qué deberíamos hacer ahí? volverlo a llevar al centro vacío, Claro. porque no está el Ah, centro Porque si está vacío. en el centro vacío, le va a ser fácil y va a aceptar, porque Claro, está, supuestamente está en un sí, si está en el centro claro, vacío. claro. ah, Ahora ya está, está actuando desde otro lugar. Si te dice, no, no quiero porque tal cosa, está con la cabeza, no está en el Claro. centro vacío. Es que ah, ahí bien. está también la dificultad de la constelación, chicas, ¿ven? Imaginemos, ¿no? Que el cliente, qué sé yo, configuró así, ¿no? Ella entre medio de el obstáculo así, con el papá, no sé, y la mamá con el hermano acá, qué sé yo, no sé, por decir algo, ¿eh? Pues lo único que quiero apuntar es acá yo. Nosotros para poder, o sea, más allá de que todo lo que hacemos es escuchar la historia, el tema, todo eso, hacer la mirada sistémica, o sea, todo va sumando de a poco en la constelación. ¿M? Son es como decir, vamos haciendo la previa. La previa es escuchar al cliente y nosotras ya nos empezamos a centrar, ¿no? No es que el cliente está hablando, a mí a veces me pasa que el cliente está hablando y a mí se me viene algo de mi vida, de mi historia. Y otra vez digo, ay, otra vez, y vuelvo. O sea, suelto ese pensamiento, porque sé que eso me va a interrumpir, ¿no? Yo le digo así, mentalmente le digo a mi cabeza, después te atiendo, anda para allá. Yo lo hablo así, yo me hablo a mí misma así, ¿eh? A mi mente le hablo así, para que no se haga la loca. Después te atiendo, anda para allá. Y yo sigo escuchando y la miro. ¿Ustedes observan que yo miro mucho al cliente en la charla? ¿O no notaron eso? Digan, no, digan lo que sienten. Así después avanzamos, Sí, porque vamos por partes. sí, sí, Bueno, claro que sí. Y yo lo esa noté. parte es un 50% de la constelación. Sí, Primero, nos claro, miras mucho. Sí. porque yo estoy conectando. Pero no es que yo estoy rezando ni diciendo, "Ta, ta, ta, ta", no estoy haciendo nada. Yo solo estoy escuchando con atención y viendo el lenguaje gestual, si tiene los ojos hacia arriba, si los tiene para abajo, cómo está su cuerpo, ¿sí? Fíjense en cómo, cuando nosotros le hacemos mirada sistémica, el cliente narra la historia y llora, chicas. Yo se los puedo asegurar. Eso ya lo descubrí. Si nosotros estamos pensando en el puré de papa que vamos a hacer a la noche, no sé, cualquier cosa, ¿ah? Y el cliente charla la historia, es que al cliente no se le cae una mísera lágrima. No, no hay conexión. No sé, yo cuando lo estudiaba, la profesora lo decía, y yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? Yo decía, no, no claro, porque no entendía lo que significaba mirar por detrás del cliente. Yo entendí, pensaba que era mirarle la cara. No, es más allá, más allá. Esa mirada de la que habla Hellinger, más allá. Es como que vas conectando con algo que está más allá, que vienen a ser los ancestros. Entonces vos vas trayendo la información, pero no es que vos, yo Silvina la traigo.
es que viene sola. Y yo, mientras voy poniendo a mis padres atrás mío, y en mis abuelos, de todo ahí, y voy sintiendo a los ancestros de ella y a los míos. No importa que no los vea físicamente, lo siento. Conecto con el sentir, con el sentir. No un sentir de emoción, es como un honrar, es como un, ah, bien, vengan, vengan, son bien recibidos, vengan, vengan a ayudar. No sé, lo podemos expresar de muchas formas. Ya hasta ahí, ya tenemos un 50% de la constelación. Cuando nosotros le hacemos que exprese, esperen que la cámara así me ven, porque si no, pues, está viendo mi mano, ¿no? Bueno, hacemos la parte del tema y el propósito, que fíjense en cómo cuesta, porque a veces el cliente te cambia, se te va para otro lado, dice, ay, no, no sé qué constelar. Y lo tenemos que traer al tema. A veces le tenemos que ayudar a que lo exprese, porque es que no puede. Porque es que imagínense en que el cliente está todo confundido cuando viene. Bien, cuando logró expresar bien eso, y eso no lo tomamos como que no importara, sino que le damos importancia al tema y al propósito. Entonces, cuando lo llevamos al centro vacío y empezamos a hacerlo entrar en esa relajación del cuerpo, de la respiración, es que el cliente ya no está más ahí, se fue. Y nosotras también, junto con el cliente, nos fuimos allá. El ego desaparece. Ahí eso es lo que llama ¿cómo se llama el Sheldrake este? Estamos en el campo mórfico. Estamos entrando con la información. Es todo información. Es como estar en una nube del drive. Estamos ahí. ¿Sí? Parece que hablamos, parece que decimos, parece. Pero es que es todo su sistema que está hablando. Es todo el dolor del sistema. Entonces lo empezamos a ver así, así. Fíjense, ¿no? Y cuando yo le decía, bueno, a ver, decí esto. Y ella decía, ¿qué? ¿Cómo no escucho? Porque es que son las resistencias del mismo campo. El campo no, el campo se niega. Recuerden que también, aparte del campo, el grande, de todos, también cada uno tiene su campo mental alrededor, donde está lleno de creencias. Por eso nosotros tenemos que hacerle sí o sí el centro vacío y lograr que esté tranquilo, que esté entregado, que esté como, como les digo yo, el churro de marihuana. Ahí, Entonces, constelamos desde ahí. Entonces, mira al campo y fíjense en que elige los representantes, elige todo y después ni sabe ni por qué eligió eso, por qué configuró así, no entiende nada el cliente. Ahí ya tenemos una pista de que va bien la constelación. Entonces, bien, configuró. Y después nosotros tenemos que hacer, o sea, ver cómo, a ver, podría ser, es algún aprendizaje en realidad. Hacer espacios y mirada. Miro el obstáculo, miro el objeto. Y no me pongo a pensar y querer interpretar eso mentalmente, sino que digo, está cerca. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí uso el intelecto y digo, si está cerca, sé que no lo ve, pero lo siente en su cuerpo. Bueno, ¿qué pasa si lo alejo? Y ahí es como un trabajar con las sensaciones. Como nosotros no podemos hacerlo de lo grupal, que están en la sensación, que se paran en el espacio y sienten, con los vínculos no lo podemos hacer. Tenemos que trabajar con las sensaciones del cliente. Por eso le preguntamos, ¿y qué sentís ahora? Y hacemos un espacio. ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Bien, ahora, a ver, vamos a decir esta frase y paramos. O sea, hacemos espacios. Y mientras estamos haciendo esas pausas, es que la información empieza a llegar. Llega sola, no es que, a ver, yo estoy así, digo, ay, a ver qué frase voy a decir ahora. No, es que surge sola. No, no sé, así sucede. Solo, es que surge. Entonces, el cliente
realmente, porque es que sucede así, es que el mismo cliente te va guiando a lo que continúa, a lo que sigue, a lo que sigue. Porque fíjense en el tiempo que llevó hoy, cuando ella me acuerdo estaba con la mamá, con el objeto, el tiempo que llevó que ella largue todo eso que tenía. Bueno, también tenemos que saber esperar, porque yo no puedo agarrar y decir, ah, bueno, ya está. Y bueno, quitemos. Es que los fundamentos están ahí. Ah, no, porque ahora está la cuántica y empezamos a inventar. Y nos salimos de lo que... Después llega un momento que perdemos la noción de lo que es tomar a los padres. Entonces la gente comprende que tomar a los padres es que los tiene que querer. ¿Y vos al cliente cómo lo sacás de ahí? Es que no es que los tienen que querer, no se trata de amor del mundo, no se trata de ese amor. Se tiene que respetar, así como respetamos a otros. Es que, chicas, si nosotros respetamos a todos los seres humanos y no nos creemos más que nadie, es que a nuestros padres los vamos a respetar igual, porque es que son otros seres humanos iguales. La diferencia es que tienen el óvulo espermatozoide que nos dieron la vida, pero los respetamos, no nos arrogamos por encima de ellos, no los criticamos, no los juzgamos. Nos volvemos plenamente humildes. Es una humildad tan profunda y al mismo tiempo tan sanadora que te permite hacer lo que sea. Y entonces ya no tenés que leer a nadie, ni leerte 800 libros, ni escuchar nada. Solamente conectar con lo importante y sentir. A ver, padre y la madre, bien, energía femenina, masculina. ¿Qué es lo que yo tengo que llevar a mi cliente que integre dentro de ella? Energía femenina y masculina. Entonces, tiene que sentir esa energía. Yo, ¿dónde enfoco? A que sienta la energía. No a que ver si la mamá era linda, bonita y no sé qué. Y que lo que hizo, bueno, lo que hicieron es lo que hicieron. Ellos lo hicieron. Yo no. Ustedes no saben los años que yo cargué la culpa de mis padres. Años y años. Cargando todo lo que hicieron mis padres. Porque encima siendo primera hija ni les cuento. Hasta que un día lo comprendí y dije, no, lo de ustedes con ustedes, yo con lo mío. Basta, basta. Eso es soltar a los padres y mirar para adelante. Eso es lo que... Y eso, cuando la otra vez que me lo preguntó Sonia, me acuerdo, no se logra cuando yo no pude hacer eso yo. Entonces no puedo llevar a mi cliente a que lo haga. Porque yo todavía no lo trabajé en mí. Entonces cuando me enfrento a eso es que no puedo. Por eso yo les digo, chicas, tienen que trabajar en ustedes, en ustedes. Dejen los padres allá donde van. Sean ustedes mismas, yo. Yo soy mis padres, porque es que soy. Y estoy contenta de tenerlos en mi sangre. Pero yo soy yo y ellos son ellos. Y punto. Mis hijos son mis hijos, sí, lo con mi marido, los tuvimos los dos, son nuestros hijos. Pero es que ellos son de ellos, no son míos. No son míos. Yo no les puse el hierro como a la vaca cuando nacieron, para que no se me pierdan por el campo. Son libres, libres. Una cosa es acompañar a un hijo y otra cosa es sobreproteger y estar encima del hijo, de los hijos, como... Eso es dañino. Y eso es lo que explicó Hellinger, no explicó otra cosa. Por eso yo siempre les cuento el chiste cuando llego a mi consteladora que necesitaba que me dé unos cuantos cachetazos para que yo... Porque yo también estuve ahí, ¿eh? Enojada con mi madre Añares. Y comprendí que tenía que soltar ese enojo por mi bien, no por el de mi madre, por mi bien. Y si ella lo suelta o no, va a asunto de ella. Yo tengo que hacerlo yo. Nadie lo puede hacer por mí.
Y eso es profundo, muy profundo. Eso es lo que sana. Cuando uno se deja guiar por el espíritu, es que habla y no habla uno. Es, es que estás en tu centro. Entonces decís lo que tenés que decir, hacia el otro le guste o no le guste, es que sos directo, o sea que es que va lo que viene, lo que viene. Y el cliente tiene que sentir eso, que vos le estás dando tac, 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 la palabra. Y ahí va, y ahí va. Pero para eso tenemos que nosotros primero estar en la fuerza de la vida. Y eso se logra honrando a los padres. Nada, no que hace nada del otro mundo. Y no relacionándome con mis padres. No se trata de eso. Sacrificándome por mis padres. Uy, yo la idea de sacrificio no saben. Yo lo sufrí, yo sufrí mucho con mi madre. Mucho. Hasta que pude superar a mi madre. Hasta que me hice mi madre adentro mío. Mi madre. Esa la que realmente necesito yo tener, esa madre que me abraza a mí. No me quedé pidiéndole a la que tengo que me dé un abrazo porque que no me lo va a dar nunca. Porque ella, su madre, tampoco la abrazó, ya que no sabe, no me puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué hago? Trabajo en mí. Y las honro a todas y digo, abuelita, te honro y te agradezco. Pepita, la bisabuelita también. Veo el dolor de todas ustedes. Pero yo tomo eso y con eso que tomo voy a hacerlo a mi manera. Ahora lo hago como yo quiero, no como ustedes lo hicieron. Eso, ¿saben la fuerza que les da, chicas? Eso es potente. Y sana a todas las mujeres. Lo van a notar, lo van notando en su mismo sistema. Van a notar en actitudes de sus hijos, de su pareja. Van a empezar a notar pequeñas cosas que antes no sucedían. Yo lo aprendí muy claro cuando yo tuve que hacer mucha terapia. Ustedes no saben, yo le contaba a los padres que tuve. Ay, Dios mío. ¿No? Los honro, pero mis padres quisieron hacerlo mejor y bueno, no se dieron cuenta. Y después uno tiene que salir de ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo? Empezar justamente a practicar esto que, bueno, que en el mundo le llaman perdón que no sirve. Yo empecé a practicar el perdón que sirve. Tú eres igual que yo. Si a mí me duele lo que tú me estás haciendo, es que es algo mío, no tiene nada que ver contigo. Y lo practicaba y lo practicaba. Y sentía todo lo que el dolor que me acarreaba, las cosas que me decían los demás, porque eran todas heridas mías, mías, de mi infancia, de mi niña. Y trabajaba con mi niña, y trabajaba con mi cuerpo, y trabajaba en sesión de terapia de constelación, que hay unas terapias de constelación ahí que yo siempre les digo, el sistema CESI, que son bárbaras. Y me quebraba, y lloraba, y veía como decía recién Mirta, no, esta Mirta, que decía, me observaba cuando yo decía, es que mi mamá debería no sé qué, y cómo era subjetiva, no podía diferenciar entre objetivo y subjetivo. Hasta que un día me encontré con una persona que me dijo, bueno, Silvina, basta, basta, se acabó. Tu hermano está en la China y tu mamá no existe, ya se murió, olvídate de ellos. Anda adentro. Estaba haciendo todo eso para no pensar en mí, para no trabajar en mí. Ayudaba a mucha gente para no ayudarme a mí. Hacemos muchas cosas para escapar del dolor, de sentir, de sentir. Por eso cuando constelamos, conectamos con ese dolor. Fíjense en que hoy nos vino bárbaro lo que sucedió hoy,
Porque yo digo, la vida es perfecta, chicas, todo es perfecto, todo sucede tal como tiene que suceder, nada está fuera de lugar. Nosotros somos los que vemos todo torcido. Como Nancy decía enfermedad y cómo terminó diciendo, porque yo es que lo sentí, es que yo me sentía dentro de su alma y es que es tu dolor más grande. ¿Cuál es tu dolor? A veces uno no puede comprender cuál es su dolor. Yo tuve que comprender cuál era mi dolor y qué era lo que Corno quería, porque es que no lo sabía, no podía darme cuenta, lo tuve que sentir. Hasta que vi que me dolía mi madre. Yo tuve que llegar a un punto y dije, mi madre me duele mi madre. Siento que no tengo madre, siento que nunca fui hija. Ahí empecé a ver lo del lugar. Dije, pero ¿dónde estoy? No sé lo que quiero. No sé lo que quiero. Lloraba cuando me hacía esa pregunta. Lloraba porque sentía que no sabía lo que quería. Cuando uno se empieza a trabajar esas cosas en uno, es que, miren, el espíritu te acompaña y brota, todo sale, todo te sale, todo te sale. No tenés dudas de nada, pero hay que entregarse. ¿Ustedes se comprenden lo que es entregarse? ¿Qué significa entregarme realmente? Porque hoy está de moda, ¿vieron esto que le entrego al Espíritu Santo? Yo siempre me río con el curso Milán. Hermanito, bendición. No, entregarse no es eso. Entregarse es, no tengo ni idea. Yo la primera vez que dije la frase, esto es demasiado para mí ahora, que me lo hizo decir una terapeuta de constelaciones, yo era como que estaba diciendo algo que nunca dije en mi mísera vida, porque yo sentía que para mí todo era, no, yo tenía que hacer todo, tenía que cumplir con todo, tenía que atender todo, tenía que poder con todo. Y cuando tuve que repetir eso, ustedes no saben lo que a mí me costó. No, ¿cómo que esto es demasiado para mí? No me cerraba la frase, es una frase tonta, tonta, pero que para mí era algo que no me entraba. ¿Cuántas personas viven en sacrificio hasta el último día de sus vidas? No pueden hacer otra cosa. Por eso esto no es que uno discrimine ni nada cuando dice esto no es para todos. No, es que no es para todo aquel que no está dispuesto a verse. Por eso yo le dije a Nancy, vamos, te vas a ver, vamos a ver qué te pasa, vamos a ver. No hacemos vaticinios y decimos, ah, sí, claro, se va así, ah, entonces así, no, no. Vamos a ver qué te pasa.